Hermanas queridas, tengo que presentar ahora, muy emocionada, sí, tengo que presentarla a nuestra hermana, para todas aquellas mujeres que no la conozcan, que vayan a ver este video y también, por supuesto, eh, sabemos que el Señor tiene una palabra para nosotros en este día, presentarla y más como una conferencista de Mujer Integral, aunque es parte del equipo, parte de la iglesia, parte del ministerio, parte de la familia, de nuestra familia, y todos la conocemos. Es una madre, es hija de Dios primero, es madre, es esposa, es amiga, es guerrera, es luchadora, y es una hermana muy querida entre nosotras. Yo le doy gracias al Señor porque esto es fruto. Sí, denle un aplauso al Señor, claro que sí, por su vida, claro que sí, por su vida, por todo lo que el Señor está haciendo y va a hacer en el nombre de Jesús, con ella, con su esposo, con su familia. Y me emociona, digo, porque dijimos que este año es un año de servicio, lo dijimos al principio del año, y guau que nos ha costado, por una cosa u otra, pero lo hemos hecho, lo hemos hecho todas. El solo hecho de estar aquí, el solo hecho de, miren, yo sé que se ha hecho, es un trabajo de hormiguita, pero que está produciendo frutos como estos. El hecho de que Nati esté en este año siendo parte como predicadora, ¿sí? El año pasado lo hizo desde su profesión, pero como predicadora, para mí es un enorme privilegio, un honor, una bendición. Natalia me bendice con su perseverancia, me bendice con su perseverancia en todo lo que hacen, y sé que Dios tiene grandes cosas para su vida como ya el Señor lo está haciendo. Así que, hermanas queridas, prepare su vida, vamos a orar por ella en esta tarde, vamos a bendecirla a todas. Le voy a pedir a Carol, ¿sí?, que haga esta oración, por favor, Carol querida, para bendecir toda la vida de Nati, para que Dios la use, nos hable la palabra del Señor en esta tarde. Carol, abre tu micrófono, por favor. Amén. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, sí. Bueno. Padre eterno, en estos momentos, papito, nos dirigimos a tu presencia en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, para alabarte, para adorarte primeramente, papito, para agradecerte tu bondad, tu misericordia y amor para con cada una de estas tus hijas, papito, que estamos aquí reunidas en este día. Alabado sea tu nombre por los siglos de los siglos, papito, santificado seas, eres bueno, fiel y justo, fiel y verdadero, fiel y bueno, papito. Gracias por amarnos. En estos momentos, papito, estamos aquí reunidas para escuchar palabra tuya. Te damos gracias por tu hija, Natalia, papito, en la cual en este día nos vas a hablar. Te rogamos, papito, cubras, protejas, bendigas a tu hija, tu sierva, como a cada una de las que estamos aquí presentes, papito. Háblanos a través de ella, ministra nuestras vidas, papito. Tú sabes mejor que nosotras lo que necesitamos, lo que nos hace falta, lo que necesitamos en cuerpo, alma, mente, espíritu y corazón, papito, como te lo digo siempre. Tú lo sabes mejor que yo, mejor que todas y cada una de nosotras. Háblanos a través de tu hija, háblanos a través de tu sierva y ayúdanos, papito, a recibir esta palabra, papito, que no solo pase, sino que realmente la recibamos, creyéndola, aceptándola, asimilándola, comprendiéndola y entendiéndola en profundidad, papito. Por eso también ruego, abre nuestro entendimiento, danos entendimiento espiritual, papito, y ayúdanos a recibir verdaderamente esta palabra, que se quede en nosotras y dé el fruto que tú esperas con ella, papito. Cúbrenos, protégenos, bendícenos, Padre, danos tu respaldo, tu cuidado y protección, papito, en lo que es tu voluntad, tu propósito y tu plan para con nosotras y en nosotras, papito. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Sabemos que tú estás con nosotras, en nosotras y por nosotras, papito, y síguelo estando. Envía a tus ángeles a acampar a nuestro alrededor, alrededor de nuestros hogares, sus límites, alrededor de nuestras familias, de nuestros esposos. Cúbrenos, protégenos, bendícenos, papito. No nos dejes caer en tentación ni nos metas en tentación, papito, y líbranos del mal y del maligno. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos, papito. Bendice tu hija, bendice tu sierva, respáldala, Padre eterno, en esta hora. Háblanos a través de ella, papito. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén. Bueno, Nati, bienvenida. Muy bienvenida. Amén, amén, amén. Estás Gracias, en tu casa, Señor. así que... Qué tremenda presentación, la verdad me siento honrada por el Señor.
Gracias a Dios por este tiempo, gracias Pastora por sus palabras. Agradezco profundamente al Señor por poder estar en este ministerio, porque el Señor nos haya dado estos pastores, que si bien son humanos, ¿cierto? Igual que nosotros, pero aman a Dios, aman al Señor, tienen años de proceso, años de enseñanza, y que por lo menos a mí, mi familia, mi esposo, nos han bendecido tremendamente. Así que gloria al Señor por eso, porque en un día Él decidió cruzar nuestros caminos. Así que gloria al Señor, la gloria es de Él. Y muy agradecida también por este privilegio de poder predicar la palabra del Señor. La verdad es que vamos a leer harta palabra hoy día. Como decían la pastora, es la palabra la que nos cambia, hermano. No es lo que podamos nosotros hablar y hablar con el Señor, lo que podamos, ¿cierto? Sino que yo siempre digo, una palabra del Señor puede cambiar nuestro día, nuestra vida, nuestro destino. Entonces, lo importante es su palabra, es lo que Él te tiene que decir. Bueno, sin más, vayamos a no sé si se está, o le voy a pedir a Dai o a Pastora, acaso pueden compartir pantalla. La verdad es que el Señor este último tiempo, como sabemos siempre que tenemos la oportunidad de predicar la palabra del Señor, la palabra primero es para uno, ¿cierto? El Señor algo nos quiere, siempre Dios nos está hablando a través de su palabra, y es así, pasa por nosotros y debemos ser instrumentos para poder entregarla también a otras personas. Y titulé esta palabra cuando parece que todo sale mal, ¿ya? Así que yo no sé si hay alguna hermana que ha estado pasando procesos difíciles. Como decía la pastora, en la vida tenemos momentos, a veces podemos estar arriba y a veces podemos estar muy abajo. Pero vamos a entender hoy día el porqué de cada proceso en nuestras vidas, ¿ya? Así que lo titulé Cuando parece que todo sale mal. Vamos con la introducción. Bueno, como les decía, hay procesos en nuestra vida difíciles, ¿ya? Hay algo que yo sentí en mi corazón acerca de esos procesos, y que era que hay procesos en los que Dios provoca en nuestras vidas. Hay procesos que Dios permite, y hay otros procesos que nosotros provocamos. Hay tres tipos si tuviéramos que decirlo de alguna manera, hay tres tipos de procesos que podemos vivir en nuestra vida. Lo que sí sabemos es que estos procesos, si nosotros amamos al Señor, todo nos ayudará a bien. ¿Pero qué es proceso? ¿Qué significa? Bueno, según el diccionario, proceso es procesamiento conjunto de operaciones a que se somete una cosa para elaborarla o transformarla. Amén, amén. El Señor, sabemos que queremos ser barros en sus manos para que Él nos transforme. Y vaya que hay que trabajar en nuestras vidas. ¿Ah? La verdad es que a veces pienso en hermanos, hace un tiempo atrás, ¿quién estuvo en la vigilia? Estuvimos en la vigilia que tuvimos en CCBM, una vigilia gloriosa, y estaba tan contenta cuando predicaba mi esposo. No sé si escucharon la predicación, y esta predicación hablaba de que el Señor amaba a Moisés, pero que Moisés aún no amaba a Dios. Y cuando mi esposo me empieza a compartir esta predicación, yo le digo, no, tienes que estar equivocada, así como que yo estaba súper preocupada, porque ¿qué va a hablar? Le decía yo, investígalo bien. Y cuando lo empecé a ver con la palabra del Señor, me di cuenta que es así. ¿Y por qué lo contrasto con lo que estoy hablando? Porque muchas veces en la vida de nosotros los cristianos sabemos que Dios nos amó primero. Él salió a nuestro encuentro, Él vino a nuestras vidas porque Él tenía un propósito con nosotros, que es amarnos, salvarnos. Pero muchas veces nosotros como hombres, como en nuestra humanidad, nosotros tendemos a arrancar
de ese amor tan grande y que yo creo que nuestra mente no lo alcanza a entender, no lo alcanza a comprender. Y digamos que sabemos que el pecado, bueno, como vimos el domingo, el pecado, la rebeldía, la iniquidad, nos lleva a veces por caminos, por caminos que no entendemos, por caminos de perdición, pero ahí está el Señor. Ahí va el Señor, como somos sus hijos, y nos ama, Él nos disciplina, Él nos enseña y nos lleva nuevamente al camino que debemos seguir. Bueno, entonces, pensando en todos estos procesos que vivimos en la vida, el Señor me habló acerca de Eclesiastés 7:14. Dice, en el día del bien, goza del bien, y en el día del mal, considera. Dice, Dios también hizo esto delante de lo otro, para que el hombre no descubra nada después de él. A ver, entonces esta palabra me dice que en el día del bien, ¿cierto? Estemos felices, nos gocemos, pero en el día del mal nos habla el Señor que debemos considerar nuestros caminos, considerar nuestra vida. Ya dice que Dios también hizo esto delante de lo otro, para que el hombre, o sea, para que nosotros no descubramos nada después de él. Que sepamos que hasta lo mejor de la vida, lo mejor que nos puede pasar, allí está el Señor. Y también quizás en lo más terrible que nos pueda pasar en nuestras vidas, allí también está el Señor. Recordaba, hay un dicho que dice, todos los caminos nos llevan a Roma. Yo digo, para un cristiano, para un hijo del Señor, todos los caminos me pueden llevar a Cristo. En el buen sentido, ¿en qué sentido? De que sea cual sea la situación que estamos pasando, el Señor nos invita a poder considerar, porque en el día bueno y en el día malo, allí el Señor tiene un propósito. Y vamos a descubrir ese propósito. Luego, acá tenemos otras versiones, ya, vamos a leer 2 versiones más de Eclesiastés. El primero dice, alégrate en el día de la prosperidad y en el día de la adversidad considera, Dios ha hecho tanto el uno como el otro para que el hombre no descubra nada que suceda después de él. Luego dice en Sagradas Escrituras de 1569, dice, en el día del bien goza del bien y en el día del mal abre los ojos y aprende, dice. Dios también hizo esto, el día del mal, delante de lo otro, para que el hombre no halle nada después de él. Ahí nos dice más clarito. Dice, en el día del mal, abramos nuestros ojos y aprendamos. Ya eso el Señor nos está diciendo de que cuando nosotros, hay veces que pasan situaciones difíciles y en vez de decir, ¿por qué, Señor, me envías esto? ¿Por qué, Señor, haces esto? Sino que debemos preguntarnos el para qué. Y ahí el Señor nos dice, abre los ojos y aprende. ¿Pero qué debemos aprender? ¿Qué es lo que el Señor quiere que aprendamos? Que eso tiene que ver con el propósito del Señor, el propósito que Dios tiene con el hombre, con la humanidad, que constantemente está trabajando en nosotros, en poder entender cómo debemos vivir nuestras vidas. Vamos a Deuteronomio 8:3. Dice, Deuteronomio 8:3, dice, le hablaba a Moisés al pueblo, dice, y te humilló y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Acá tenemos a un pueblo que vaya que pasó proceso, y alargó sus procesos también en el desierto, al quejarse contra el Señor, al quejarse por lo que estaban viviendo, y cuántas veces nosotros caemos en ese error, ¿cierto? Que nos quejamos, pero como nos han enseñado, debemos dar gracias en los procesos difíciles, en los procesos, sabemos que ya la palabra nos decía que ese día malo también el Señor lo creó, y lo creó con un propósito y poder descubrir
descubrir qué es lo que el Señor quiere de mí, qué es lo que el Señor quiere que haga, qué es lo que el Señor me está hablando en esto que estoy pasando. Dice que en Deuteronomio, el que leímos recién, dice que, sino que, dice, para hacerte entender, o sea, el Señor quería que ellos entendieran, que no solo de pan, no solo de lo físico, de lo que debían comer, iba a vivir el pueblo de Israel, sino que su cuerpo, su vida espiritual vivía de todo lo que procedía de la boca del Señor, porque allí estaba la bendición del Señor, en su palabra, allí está la vida. Sabemos que la palabra del Señor es vida en abundancia, y es ella que nos lleva de victoria en victoria, de gloria en gloria, ¿cierto? Pero muchas veces nosotros nos olvidamos de eso y vivimos muchas veces un evangelio religioso, ya que vamos a hablar más adelante de eso. Vamos a hablar de una parte de la historia de la Biblia, de cómo el Señor trató con su pueblo cuando ellos se habían olvidado del Señor. Sigamos adelante, por favor. Acá, bueno, como les decía, llegamos a Ageo. No, está bien, sí, así que me había saltado ahora. Entonces, no sé si han leído ustedes el libro de Ageo. Es un libro muy cortito, que tiene 2 capítulos, pero es un libro muy provechoso, muy provechoso. Esta palabra, bueno, es un poco no quise colocar tanto texto, pero tengo que leer el capítulo completo para poder contextualizar. Ya, yo lo voy a leer acá en traducción del lenguaje actual. Y aquí vamos a descubrir lo que pasó con el pueblo de Israel cuando ellos olvidaron al Señor y estaban ocupados en sus cosas, en sus quehaceres. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Dice así, desde el 1 en adelante, Ageo 1:1. Dice, Dios le dio al profeta Ageo un mensaje para Zorobabel, hijo de Salatiel, y para Josué, hijo de Josadac. Esto sucedió el primer día del mes de Elul, durante el segundo año del gobierno de Darío, rey de Persia. En aquel tiempo, el gobernador de Judá era Zorobabel, y el jefe principal de los sacerdotes se llamaba Josué. Dios le dijo a Ageo, yo soy el Dios de Israel. Ustedes dicen que aún no es tiempo de reconstruir mi templo, pero viven en lujosas casas, mientras mi templo está en ruinas. Yo soy el Dios de Israel, y quiero que piensen seriamente lo que están haciendo. Ustedes siembran mucho y cosechan poco, comen y no calman su hambre, beben y no calman su sed, se abrigan y siguen siendo frío. Y siguen teniendo frío, y el sueldo que les pagan no les alcanza para nada. Yo soy el Dios de Israel y quiero que piensen seriamente en lo que están haciendo. Ustedes esperan grandes ganancias, pero es muy poco lo que han logrado. Lo que guardan en su casa lo destruí en un instante. ¿Y saben por qué lo hice? Pues porque mi templo está en ruinas, mientras que ustedes solo piensan en arreglar sus propias casas. Por eso no he dejado que llueva sobre los campos y sobre los montes. Por eso se ha perdido sus cosechas de trigo, de uva y de aceitunas. Por eso sufren hombres y animales. Yo soy el Dios de Israel. Si quieren verme contento y quieren ver mi grandeza, vayan a las montañas y traigan madera. Reconstruyan mi templo. Cuando Zorobabel y Josué oyeron el mensaje que Dios les envió por medio de Ageo, tanto ellos como el resto del pueblo sintieron mucho miedo. Pero el profeta Ageo los tranquilizó, les aseguró que Dios les daría su apoyo. Así fue como el Dios Todopoderoso puso en ellos el deseo de reconstruir su templo. 24 días después, Zorobabel, Josué y el resto del pueblo comenzaron a reconstruir. Amén. Wow. Acá tenemos al pueblo del Señor, o imagínense, bueno, su vida, mi hermano. La verdad es que yo quiero decirles, como les digo, la palabra primero es para mí, para nosotros, para los que llevamos la palabra.
y siempre hay algo nuevo que el Señor quiere hacer en nosotros. Quizás nosotros decimos, pero yo estoy en las reuniones, yo asisto a la iglesia, estoy ahí, leo los devocionales, bueno, muchas excusas que uno puede tener en su mente, pero siempre el Señor quiere algo más de nosotros, el Señor quiere algo más que le rindamos, hay algo más que le entreguemos. El caso de este pueblo era que ellos estaban ocupados en sus ocupaciones, ellos estaban en sus intereses, en los que ellos querían, en el trabajo, en construir sus propias casas. Y bueno, y sabemos que hoy en día el Señor nos ha dado la bendición tremenda de que ya su Espíritu Santo no habita en templo hecho por hombres, sino que la palabra dice que Él ha venido a habitar con nosotros, Él ha venido a habitar, sabemos que Él está con nosotros y también que Él quiere estar con nosotros, en nosotros, perdón. Y Él vino a hacer en nosotros una morada, un templo espiritual para nuestro Señor. Y el Señor me hablaba a través de esta palabra sobre ese templo espiritual, el cual somos cada uno de nosotros, hermanos. Así como nosotros necesitamos comer todos los días. ¿Qué necesita comer todos los días? Yo por lo menos todos los días como. Necesitamos beber agua, necesitamos hacer nuestras necesidades. Necesitamos también, en el lado de nuestra alma, necesita soñar, proyectarnos en esos sueños, y también nuestro espíritu necesita de nuestro Padre, necesita alimentarse, ¿ya? Entonces, si nosotros comemos todos los días, saciamos nuestros deseos todos los días en nuestra alma, en nuestra carne, nuestro espíritu también lo necesita. Y como este pueblo había dejado y decía, no, aún no es el tiempo de construir el templo, de reconstruir el templo del Señor. Y el Señor le dijo, no, le dijo, mi casa está en ruinas, mi templo. Entonces yo quiero que usted vea su corazón, usted se conoce, usted sabe dónde el Señor tiene cosas por hacer en su vida, y cómo está su corazón, cómo está su vida, cómo está caminando. Hoy el Señor nos invita a través de esta palabra a conocer, a analizar nuestros caminos. Ya a veces andamos en la vida corriendo, tomamos decisiones corriendo y nos equivocamos. A veces hay muchas situaciones que el Señor permite, procesos que el Señor permite para hacernos reflexionar, para llamarnos a estar con Él y a construir su templo en nuestras vidas. Si ustedes se dan cuenta, el Señor le dijo a Israel, le dice, vayan a las montañas, le dice, y traigan madera. El Señor le dio una instrucción de una acción que el pueblo tenía que realizar. Y le dice, reconstruyan mi templo. Entonces hay una acción que nosotros debemos realizar día a día para construir el templo del Señor en nuestras vidas, ya sea apartar una hora, desconozco su tiempo, apartar 30 minutos, apartar una hora, 2 horas, para poder sentarme a la mesa y abrir la palabra del Señor. La verdad es que no puede ser que nosotros estemos en las reuniones o lleguemos los domingos, como se dice, hambriento, rajuñando así, buscando la palabra, en el sentido de que no estuvimos con el Señor en toda la semana con su palabra. La verdad es que el Señor nos ayude a poder vivir una vida ferviente, una vida en amor al Señor, a no olvidarnos del Señor, hermano, porque sabemos que habían hombres en el Nuevo Testamento que eran los fariseos, que cierto que por delante se veían limpitos, como dice el pastor, se veían ordenaditos, se veían puntuales, se veían que estaban ahí, pero el Señor decía que era una generación de víboras, que sepulcros blanqueados, les decía, porque decía, con tu boca me honras, le decía el Señor, pero tu corazón está lejos de mí. La verdad es que este es un tiempo que el Señor está llamando a su iglesia, el Señor está preparándonos, como nos han dicho nuestros pastores, para este tiempo que viene,
Y el Señor a Israel aquí en este pasaje le da orden y le dice, si quieres verme contento, le dice, y quieres ver mi grandeza, le dice, vayan a las montañas. O sea, hay una acción que usted y yo debemos tomar para cambiar esta situación. Si el templo en nuestras vidas no está siendo bien edificado, hay una acción que debemos tomar. Como decía mi hermana y la pastora, escuchar más predicaciones, tener esos tiempos con el Señor. Hermanos, cuando nosotros decidimos establecer una relación con alguien, eso lleva tiempo, en el caso del matrimonio, ¿cierto? Cuando nos enamoramos, decidimos pasar tiempo con esa persona sola, decidimos conocerla, decidimos alegrarla. Con el Señor es también así. Sabemos que, como decía Pastora, sabemos que siempre estamos en comunión con el Señor. Él está con nosotros porque Él es fiel a su palabra y su Espíritu está con nosotros. Pero qué importante es que Él esté en nosotros, que Él es tan importante, es un tema que hemos estado hablando en las reuniones también de la semana, un tema tan hermoso, que el Espíritu Santo nos llene, nos gobierne, que el Espíritu Santo vaya a controlar todas esas áreas que quizás nosotros por nuestras fuerzas no podemos vencer. Y para eso necesitamos tiempo, necesitamos pasar tiempo con el Señor, necesitamos pasar tiempo con su palabra, escuchar una alabanza, cantarle a Él. Necesitamos eso. Ya luego le dice, dice que el pueblo sintió mucho miedo cuando escuchó el mensaje del Señor. Esto me llamó mucho la atención, porque el pueblo, o sea, reaccionó. El pueblo dijo, sí, lo estoy haciendo mal, y temió. Pero luego que eso pasó, Ageo le dijo que Dios los iba a ayudar, pero dice que en el 14 dice, así fue como el Dios Todopoderoso puso en ellos el deseo de reconstruir su templo. ¿Han escuchado de que el Señor coloca el querer como el hacer? Pero también nos han enseñado de que Dios quiere ver una actitud de nuestra parte. Dios quiere ver algo, un interés. Entonces el pueblo temió. Él tuvo temor, y en ese momento el Señor colocó en ellos el deseo de reconstruir, la pasión. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, que nosotros podamos hoy temer a la palabra del Señor, en el sentido de que yo les voy a enseñar, luego vamos a hablar de a qué temor se refiere, ¿ya? Pero tener esa actitud correcta para que el Señor coloque en nosotros el deseo de cada día pasar tiempo con Él, pasar tiempo con su palabra, ¿ya? Y les aseguro, hermanos, que su vida no va a ser la misma. Nuestra vida va a empezar a ser cambiada, a ser transformada. El Señor va a empezar a hacer una obra tremenda. Bueno, luego, si pasamos a la próxima, por favor, dice, y me llama la atención acá en Ageo 1.8, decía, ustedes esperan grandes ganancias, pero es muy poco lo que han logrado, ¿ya? Le dice que todo lo que había en sus casas, dice, él lo destruyó. Dice, ¿y saben por qué lo hice? Porque mi templo está en ruinas, mientras que ustedes solo piensan en arreglar sus propias casas. Y bueno, ahí el Señor le habla de por qué Él provocó. Ahí vemos que hay situaciones en nuestras vidas que, si bien, como decía al principio, situaciones que nosotros empujamos y otras que el Señor las permite, pero son porque hay algo que el Señor quiere hablarnos, hay algo que el Señor quiere acomodar en nosotros. Hermana, todos los que pasamos en esta vida nos ayuda bien, para los que amamos al Señor. Todo lo que, por muy malo que sea, por muy difícil que sea, cuando vamos a Cristo y oramos y buscamos el rostro del Señor, les aseguro que el Señor nos hace ver la situación de otro punto de vista. Y ya no es, mira, Señor, y ya no es solo mi familia está pasando esto, ya empiezo a mirar la necesidad de otros, empiezo a ver cómo es como, a ver, les voy a contar algo muy personal. Hace unos años atrás nosotros vivimos un proceso de nuestro matrimonio bien fuerte. Y recuerdo de que mientras yo oraba y le pedía al Señor por mi matrimonio, y por mi vida, y por mi esposo, el Señor en ese momento que yo oraba, me mostraba otras familias.
Me decía, entonces me mostraba otros matrimonios, otras casas, otros niños, donde no había esperanza porque Jesús no estaba, porque el Señor no había llegado a ese hogar, y ellos realmente no tenían salida, porque nosotros en ese tiempo el Señor estaba tratando con nosotros, pero estaba Cristo, estaban los pastores, había una palabra, estaba el Espíritu Santo, estaba el Señor, el Todopoderoso, el que abrió el mar, el que hizo maravillas. El Señor hizo maravillas, salimos en victoria para la gloria del Señor, pero el Señor lo hizo. Pero en ese momento, cuando yo oraba, el Espíritu Santo me hacía pensar y en aquellas familias que estaban muy mal esos matrimonios, pero que no había salida porque el Señor no estaba allí, no había quien les predicara, no había nadie que se ocupara de ellos. Y eso pasaba con este pueblo también. Ellos estaban, digamos, bien, pero el templo del Señor estaba en ruinas. Entonces acá vemos el corazón del Señor que entonces es ahí cuando el Señor sale a nuestro encuentro, cuando pasamos procesos difíciles y el Señor tiene un propósito. El Señor cambia nuestra mirada, cambia la perspectiva de cómo observamos la situación desde la vista del Señor. Y ahí hay un propósito, hay algo que el Señor nos quiere enseñar. Pero yo hablé hace un poquito, hablé sobre olvidar a Dios. Y podemos decir, ¿olvidamos a Dios, hermano? O sea, yo le puedo decir, Nati Varela, ¿olvida a Dios? Hermano, sí. Hermano, ya que estamos, aquí no va a salir del internet, hermano, sí. Y quiero que vayamos al significado de qué es olvidar. Y por eso digo yo, el Señor es tan bueno que dice que Él como un padre que ama a sus hijos los disciplina, porque sabemos que la palabra dice que leía muchas en Deuteronomio 8, por ejemplo, decía, no sea que estés tan bien que te olvides de Dios, porque es fácil, aconsejaba la palabra, es fácil olvidarse de Dios cuando todo está bien, cuando está la despensa llena, cuando la familia está feliz, es fácil olvidarse de Dios. Yo decía, ¿pero cómo? Bueno, olvidar, ¿qué significa? Dice, según la RAE, dice olvidar, dice dejar de retener en la mente algo o alguien. Olvidé su nombre, ¿ya? Después dice dejar de tener en cuenta algo, olvidar lo dicho. Dice dejar de hacer algo por descuido. No sé, por ejemplo, 3 días, no he leído la palabra, olvidé leer la palabra, llevo 5 días y no, me conecto a todas las reuniones, pero no he leído la palabra del Señor, olvidé, lo dejé de hacer, lo olvidé. Después dice, dejar de tener afecto o estima por alguien o algo. Y es así, hermanos, así como vamos olvidando, dejando de hacer cosas, vamos dejando de tener afecto, estima por nuestro amado Señor, que la verdad es que si no fuese por Él, mis hermanos, que nos ama y que nos amó y que siempre está allí buscándonos, haciéndonos entender el camino de la vida, ¿qué sería de nosotros, hermano? ¿Qué sería de nosotros? Entonces, yo a veces conversaba con mi esposo y le decía, a veces nosotros no pesamos lo grave de las circunstancias, porque, como les decía, a veces nosotros no tenemos un hábito de leer la palabra del Señor todos los días. Por lo mismo, porque lo olvidamos, porque lo dejamos de hacer por descuido, porque no me da el tiempo, no me alcanza el trabajo, los estudios, o sea, decimos ya, cuando llegue a la casa, después de trabajar, después de hacer esto, al final, ya, como a las 8 de la tarde voy a orar, voy a leer la palabra, porque en realidad en oración siempre estamos hablando con el Señor. Pero como les decía, el orar, hermano, es importante, es súper importante interceder. Pero la oración, yo intercedo por otros, intercedo por mí, pero cuando yo me siento y abro la palabra, yo me siento a la mesa. Me siento a la mesa, como digo yo, a deleitar los manjares, digo yo. Y también esos manjares que duelen, el Señor, esas palabras que dice el Señor,
esto que haces está mal y debes cambiarlo. Pero bueno, su palabra, como dice, cumple esa función preciosa de confrontarnos, pero también de sanarnos, de restaurarnos, de amarnos. Entonces, se nos pasa el día y llegamos a la tarde y estamos cansados, estamos agotados. Qué fácil, hermano, es tener el celular en la mano y abrir Facebook en vez de abrir la Biblia. Qué fácil es olvidar al Señor. No digo que hacer las otras cosas esté mal, pero todo en su orden. O sea, si ya tuve mi tiempo con la palabra, ¿cierto? Claro, puedo obviamente estar en las redes un ratito, evangelizar, hablar con la gente, lo puedo hacer, pero me refiero al orden, al orden. Qué fácil para el hombre es olvidar. Ya, que me sorprendía yo, el Señor hizo tantas cosas con Israel, le abrió el mar, le dio de beber de una roca, le envió el maná, pero ellos se olvidaban del Señor. Y como dice nuestro pastor, a veces nos decimos, ¡ay, el pueblo de Israel! Pero en realidad nos parecemos bastante. Que el Señor nos ayude, hermano, que el Señor nos ayude, que su Espíritu Santo nos ayude para poder tener una actitud correcta y poder oír la voz del Señor. Bueno, entonces, aquí llegamos a la conclusión que nuestros caminos están delante del Señor, mi hermano. Nuestros caminos. Dice, pues los caminos del Señor, Proverbios 5:21, pues los caminos del hombre, están delante de los ojos del Señor, y Él observa todos sus senderos. Luego dice Proverbios 15:3, en todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Wow, esta palabra me parece así como que vine a, no sé, como un reto, digamos. pero la verdad, hermana, es que al final de la palabra nos vamos a dar cuenta de lo que el Señor quiere hacer en nosotros, que es tan glorioso, es tan hermoso. Oye, hermana, que hay un viento, en el sur de Chile hay un viento y una lluvia, pero no, está todo bien en el internet, así que sigamos. Como les decía, nuestros caminos somos como ese libro abierto. ¿Ven ese libro ahí? Somos un libro abierto delante del Señor. Podemos tener la cámara apagada delante de los pastores, en el culto, en la reunión. Mi amor, se abrió la puerta. Miren el viento que hay. Disculpe. Podemos tener la cámara apagada, hermano, pero somos un libro abierto delante del Señor. Él conoce nuestro levantar, nuestro acostar, Él conoce todo lo que hacemos. Y a veces se nos olvida estos principios tan importantes. Entonces, Él conoce todos nuestros pensamientos, aquellos que pensamos por la vecina, que dijimos, que no dijimos. Entonces uno dice, claro, entonces, ¿qué hacemos? Porque somos pecadores, sabemos. Qué importantes, hermanos, hermanas, al final vamos a hablar de eso, el tener un corazón contrito y humillado. Me gustan mucho las bienaventuranzas porque dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Y yo nunca entendía a los pobres de espíritu, pero ¿cómo decía yo si uno debe tener un espíritu rebosando, lleno del espíritu? Pero ¿a qué se refiere? Se refiere a... Lo descubrí en un tiempo en el cual estaba escudriñando mucho la palabra y fue tan hermoso descubrirlo porque entendía de que el pobre de espíritu es aquel que conoce su condición. Conoce que Señor, tú sabes que soy barro, que soy pecador, que soy polvo, por así decirlo, yo lo sé, tú lo sabes, Señor, y por favor, ayúdame. Cuando conocemos esa condición que tenemos como seres humanos, lo frágiles que somos de olvidarnos, lo pecadores que somos, hermanas, cuando conocemos nuestra condición,
nuestra dependencia del Señor aumenta, nuestra dependencia cambia, porque sabemos que si un día, hermanos, sin oración, un día sin, sabemos que el Padre Nuestro, el Señor, es una oración modelo de todos los días. Y el Señor en esa oración le dice, dentro de tantas cosas que pide, que da gloria al Señor, le dice, líbranos del poder del diablo. No nos dejes caer en tentación, líbranos del poder del diablo, danos fuerzas en las pruebas, dice otras versiones. ¿Por qué? Porque el Señor dejó esa oración diaria, todos los días, que de nuestros labios salga esa dependencia con el Señor, de darnos cuenta de lo débiles que somos, que no nos damos cuenta, como aprendíamos el domingo, un pensamiento, se nos cruzó un pensamiento, se nos cruzó una situación, y pudimos haber abierto brecha, abierto puertas, pero sabemos que si estamos luego con la palabra, si estamos construyendo este templo espiritual, el Espíritu Santo va a sacar a luz, el Espíritu Santo nos va a escudriñar, el Espíritu Santo nos va a mostrar qué está pasando, porque Él es fiel a su palabra, Él es fiel y dice su palabra que Él nos limpia a través de su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Sino con guardar su palabra. Entonces, si nosotros permanecemos y perseveramos en la palabra del Señor, Él nos va a limpiar, pero si lo olvidamos, si no lo hacemos, si lo dejamos ahí, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a acumular una cosa, otra cosa, otra cosa, y hasta que ya hubo algo malo que pasó, una situación, el enemigo se aprovechó, nosotros le dimos lugar, pero lo glorioso, hermanas, de todo esto, ¿qué es lo glorioso? Que aún aquellas situaciones, que aún aquellos momentos malos que el Señor permite y que incluso el Señor utiliza a veces al enemigo, como Job, el Señor dejó hasta cierto punto, porque habían cosas que el Señor quería hacer con él. Lo glorioso, hermanas, es que estos caminos aún nos pueden llevar a Cristo. Es que aún ese momento de enfermedad que estás pasando, de quebranto matrimonial, quizás de ese tiempo de luto, quizás ese tiempo, desconozco todo lo que quizás, procesos difíciles, todos esos caminos y decisiones que ya sea que nosotros tomamos, si rendimos nuestro corazón al Señor, nos pueden llevar a Cristo. Nos pueden llevar a Cristo y a tener una vida en victoria, una vida dando frutos, los frutos que el Señor quiere. Tenemos esperanza, hermanos, tenemos esperanza. Hoy el Señor nos dice que tenemos esperanza. Y yo se los voy a mostrar. Se los voy a mostrar cómo el Señor cambió la realidad del pueblo de Israel cuando le habló a través de Ageo. Mire, dice la palabra en el Ageo 2, cuando el pueblo comenzó a trabajar en reconstruir este templo, el Señor le dice lo siguiente. Le dice, voy a leer desde el 14. Yo los invito a que ustedes puedan estudiar este libro, que es cortito, pero yo les voy a leer desde el 14. Dice, entonces Ageo les dijo, ahora escuchen lo que nuestro Dios les dice. Le dice, algo parecido pasa con ustedes. Todo lo que hacen y todo lo que me ofrecen está contaminado y no me agrada, le dice. O sea, partimos de ese punto, que no le agradaba al Señor lo que hacíamos, lo que le ofrecíamos al Señor, a veces tan sin estima, por cumplir, por estar, para que no me digan nada, para que me vean, no le agrada al Señor. Ahora dice, pónganse a pensar en lo que pasaba antes de que comenzara a reconstruir mi templo, porque ellos ya comenzaron a reconstruir el templo. Y mire lo que dice, antes de eso, ustedes esperaban cosechar 20 sacos de trigo y cosechaban solamente 10. Esperaban que sus viñas dieran 50 barriles de vino y daban solamente 20. Dice, esto les sucedía porque yo enviaba plagas y granizos para destruir el fruto de su trabajo. A pesar de todo, ustedes no quisieron obedecerme, dice. O sea, trato tras trato. Y no querían obedecer, dice. Yo, el Dios de Israel, les juro que así fue. El Señor, había trato tras trato, pero ellos no quisieron obedecer. ¿Cuándo fue que obedecieron? Cuando el Señor envía a Ageo a hablar. Ya el Señor envía su palabra a confrontar al pueblo.
Dice, pero hoy, dice el Señor, que es el 24 de Kislev, ustedes han puesto los cimientos de mi templo. O sea, ellos decidieron obedecer. Dice, presten mucha atención, porque a partir de hoy todo será diferente. Ustedes todavía no tienen trigo en sus graneros, ni hay uvas en sus viñas, ni frutos en sus árboles. Pero a partir de hoy voy a bendecirlos. Amén. Qué tremendo, hermano. Aquí está hablando, hermanos, cómo podemos conocer el corazón del Padre. A veces decimos, el Señor nos disciplina, el Señor es amor, es solo amor, pero hermanos, aquí también podemos ver el amor del Señor. Incluso si la situación que usted esté pasando, digamos que está en un estado de santidad admirable, y dice, pero yo no provoqué esta situación. Hermano, aunque esté pasando algo difícil, el Señor aún tiene cosas que trabajar en nosotros. Aún tiene cosas por hacer, así que entréguele su corazón, entréguele más al Señor, más tiempo con su palabra, porque como dice aquí, hay situaciones que pasamos que Dios permite, que Dios está allí, porque está buscando más de nosotros. Dice que, imagínense acá, recordaba esa palabra que dice, busca el reino del Señor y su justicia y todo será añadido. A veces vamos todo al revés, buscando aquellas cosas de este mundo y hermanos, perdimos. Bueno, el Señor ha tenido un trato con nosotros y gracias a Dios por eso, gloria al Señor por eso, porque si son necesarios los procesos y los tratos para poder entregarnos más a Cristo, gloria a Dios por eso. Y este pueblo pasaba eso con ellos. Obedecieron cuando el Señor le envió su palabra. Hoy el Señor nos está enviando su palabra y que hoy sea el día que nosotros temamos para que su Espíritu Santo coloque en nosotros el deseo de reconstruir ese templo espiritual en nuestra vida, de reconstruir nuestra relación con el Señor, nuestra relación con nuestra familia, en la obra del Señor, en lo que Él quiere hacer. Y como dice, ellos no tenían nada. ¿De qué se ocuparon? Del templo del Señor. Y el Señor dijo, ustedes no tienen nada, pero a partir de hoy en adelante, porque ellos decidieron obedecer, voy a bendecirlos. Y cuando el Señor bendice, hermanos, no hay nada que pueda frenar su mano. La bendición del Señor no añade tristeza, dice la palabra del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor en Isaías 57:15. ¿Por qué esta palabra? Porque luego de lo que hemos meditado, hemos hablado y hemos entendido que nuestro corazón muchas veces se desvía y se va por caminos que no debe irse. Aún permaneciendo en la iglesia, aún estando en la iglesia, el Señor siempre nos está amonestando a que no vivamos de una manera religiosa. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Bueno, entendimos que había un problema en nuestro corazón. ¿Cómo poder habitar con el Señor? La palabra dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Dice, yo habito en la altura y la santidad. Dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, mis hermanas, el Señor nos llama en este tiempo a humillarnos delante de Él. Y ni siquiera por nuestra propia cuenta podemos tener un corazón humilde, porque nuestro corazón muchas veces está lleno de arrogancia, de orgullo, pero sí algo podemos hacer, que es ir a donde el Señor. Así como estamos, ir delante de su trono, estar allí, permanecer, estar allí, a tal punto de decirle al Señor, Señor, si yo no tengo esta relación contigo, si yo no trabajo mi templo espiritual contigo, estoy frito, estoy muerto. O sea, lejos de Cristo no hay nada, hermano. O somos calientes o somos fríos, pero tibios el Señor nos vomitará de su boca. Entonces, al llegar a ese punto, a decir, Señor, aquí estoy, tengo esta necesidad, porque si yo no edifico este templo espiritual, ¿qué va a ser de mí? Hermanas,
El Señor viene. Cristo viene, hermano. Es una realidad, es algo que nos han predicado, es algo que nos han enseñado, hay algo que día a día siguen anunciando que el Señor viene, y es una realidad. Y el Señor viene por una iglesia sin mancha, por una iglesia en santidad. Necesitamos tener esa relación con el Señor. ¿Y cómo lo podemos hacer? Dice, estando con ese corazón quebrantado. Y allí, en ese lugar donde estemos con el corazón quebrantado, el Señor nos va a dar humildad. El Señor va a quitar el orgullo y nos va a dar humildad. Vamos a entender el gran amor del Señor, cómo Él nos amó de tal manera que nosotros, siendo personas tan sucias, tan pecadoras, pero Él nos amó y dio su vida por nosotros. Eso lo podemos entender solo en lo secreto, en lo público, hermanos. Podemos estar todos colocando cara espiritual, en los cultos, podemos todos aplaudir, pero el Señor, este es un tiempo de lo privado. El Señor nos está llamando a su habitación, como habla Cantares. Él nos llama a estar con Él en la intimidad, porque allí es donde el Señor nos va a trabajar con nosotros. Hermanas, si nosotros no invertimos tiempo para estar con el Señor íntimamente, no va a pasar nada. No va a pasar nada en este templo espiritual. Estar en el culto es muy importante, congregarse es muy importante, estar escuchando predicaciones es muy importante, pero más importante es estar con Él. En 1 de Pedro 2, del 4 al 5 dice, ustedes son piedras vivas que Dios está usando para construir templo espiritual. Por lo tanto, o sea, en conclusión, dice, acérquense a Jesucristo, pues Él es la piedra que la gente despreció, pero que Dios eligió como la piedra más valiosa. Además, ustedes son sacerdotes especiales y por medio de Jesucristo le ofrecerán a Dios los sacrificios que a Él le agrada. Aquí nos habla la palabra que nosotros somos piedras vivas y que Dios nos está usando para construir un templo espiritual. Por eso nos dice, nos aconseja, acerquémonos a Jesucristo. ¿Ya? ¿Para qué? Y después luego dice, además ustedes son sacerdotes especiales, somos personas especiales para el Señor. Es verdad, somos pecadores, el Señor nos sacó de lo vil y de lo despreciado, pero nos llamó a la realeza. Él nos limpió, nos dio nueva vestidura, nos dio un anillo en nuestro dedo, Él nos vistió, aún sin merecerlo, hermanos. Pero esas cosas tan hermosas, como decía Pablo, cosas que cuando él vio cosas que no podía entender en la carne, no las podemos entender. Por eso necesitamos venir. El Señor en este día nos dice, teman, obedezcan, vayan, cuando le dijo al pueblo, le dijo, vayan vayan y traigan madera para reconstruir mi templo. O sea, esto también nos va a costar en el sentido no de pagar un precio. Sabemos que es por gracia, pero sí también sabemos que nos vamos a tener que negar a cosas. Quizás si veíamos, no sé, una serie, no sé, yo no soy muy buena para ver tele, pero tengo otras adicciones, hermano. ¿Por qué me voy a hacer Pero ya, si me gusta estar en el Facebook, por ejemplo, me va a costar, voy a tener que negarme a cosas para poder estar con el Señor. Eso es lo que Dios nos pide accionar, ir y traer para construir este templo. Y me llama la atención acá al final de Primera de Pedro, dice, además ustedes son sacerdotes especiales y por medio de Jesucristo le ofrecerán a Dios los sacrificios que a Él le agrada. O sea, hay sacrificios que al Señor le agrada y que si nosotros reconstruimos este templo le vamos a poder ofrecer. ¿Cuáles son estos sacrificios? Y este creo que es uno de los más importantes, hablar a otros del Señor. Dice, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él, o sea, mediante Jesucristo, sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios.
continuamente, día tras día, mediante Jesús, sacrificios de alabanzas a Dios. Yo creo que este es el sacrificio que más le gusta al Señor. Frutos de labios que confiesen su nombre. Confesar el nombre del Señor. Confesar a través de otra versión dice que darle gracias al Señor por lo que Él ha hecho. También dar gracias al Señor, pero el fruto de labios que confiesan su nombre, confesar a otros lo que el Señor ha hecho en nosotros, confesar a otros lo que el Señor ha hecho en mi familia, en mi matrimonio. ¿Cómo no podemos callar lo que el Señor ha hecho? Que el Señor nos perdone las veces que hemos callado, las veces que nos hemos ocupado, hermanos, de nuestro propio bienestar y hemos callado nuestros labios para anunciar al Señor. De partida, usted tiene lo más grande que el Señor hizo por usted, que fue salvarla de sus pecados, darle esperanza, darle vida. De partida tenemos ese gran testimonio universal, pero luego tenemos situaciones personales que el Señor ha hecho, sanidad, restauración, un montón, y estamos confesando el nombre del Señor a otros, estamos diariamente, continuamente dando este sacrificio de alabanza a nuestro Dios. El Señor nos pregunta, mi hermano, es que este es camino, que ese día, si está en el día del bien, gloria a Dios, pero si está en el día del mal, consideremos nuestros caminos. Como conclusión, consideremos nuestros caminos a la luz de la palabra. Analicemos cada situación que estamos pasando, vamos, sentémonos, hay algo difícil, hay una enfermedad, hay un problema en diferentes áreas. Sentémonos con la palabra, Señor, ¿qué pasa acá? ¿Qué debo hacer? ¿Qué hice mal? ¿En qué quieres enseñarme? No sé, tomar decisiones de acuerdo a la palabra del Señor. Y dice, pero yo no sabía que esto estaba acá. Entonces debemos pasar más tiempo con la palabra. Luego dice, edifiquemos el templo del Señor en nuestras vidas. Y puse 3 cosas, porque hace unos días nos enseñaron estas 3 cosas, principalmente a través de la oración, la lectura de la palabra y del ayuno. Sabemos que el ayuno no lo realizamos pagando un precio, ni para que los milagros ocurran, pero el ayuno sí es para estar con el Señor, para que nuestra carne mengue y podamos estar escuchando la voz del Señor. Tener estos 3 factores deberíamos tenerlos en nuestra semana, en nuestro día, allí, ahí, agendados. Si usted usa una agenda, agendémoslo. En este momento voy a leer la palabra, en este momento este día voy a ayunar, este día voy a orar de tal manera, voy a orar por las mañanas, me voy a encontrar, seamos intencionales en edificar este templo. El pueblo de Israel fue intencional, obedeció, el Señor les dijo claramente, vayan a las montañas y traigan para edificar mi templo. El Señor quiere que seamos intencionales. Vayan, aparta este momento y ven y edifica tu templo junto a mí. Luego dice, busquemos primero su reino y su justicia, y todo será añadido, porque si obedecemos, el Señor nos dirá, a partir de hoy te bendeciré. Permanezcamos delante del Señor siempre con un espíritu humilde, y dejemos que cada proceso de nuestras vidas nos lleve a Cristo, mis hermanas. Dejemos que todo lo que estemos pasando nos lleve al Señor, porque va a ser una ganancia. Así que la verdad es que, hermanas, le doy gracias al Señor por el privilegio de poder predicar su palabra y poder que Él me haya dado esta palabra tan importante en mi corazón. Le doy gracias al Señor porque por lo que Él va a hacer en ustedes, en nuestras vidas. Estoy muy contenta y bueno, me gustaría que oráramos antes de terminar. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Señor. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por bendecirnos, Señor, con esta enseñanza, Señor.
Gracias, Señor, porque entendemos, Señor, que en el día bueno, el día de felicidad, el día, Señor, de contentamiento que tú creaste, debemos alegrarnos. Pero también en el día malo, Señor, tú nos llamas a considerar nuestros caminos, Señor, a considerar nuestro corazón, Señor, Padre, al estar delante de ti, Señor. Te doy gracias porque en este tiempo tú nos estás llamando a construir ese templo espiritual, Señor, que hay en cada una de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús en esta hora. Padre, decidimos, Señor, temer delante de ti como lo hizo el pueblo, Señor, que fue, Señor, escuchar tu voz, Señor, Padre, y saber, Señor, que Dios nos estaba hablando y saber que queríamos obedecer, que querían obedecer. Y dice tu palabra que cuando el pueblo tuvo esa actitud en su corazón, Señor, tú les diste el deseo también de hacerlo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos perdón, Señor, por cada uno de nuestros pecados, perdón por muchas veces olvidarnos, Señor, olvidarnos de ti, olvidarnos de lo poderoso que es tu palabra, Señor, olvidarnos, Señor, de lo poderoso que es tu evangelio, Señor, perdónanos, Señor, límpianos, Señor, con tu palabra, Señor. Padre, y te pedimos, Señor, que en esta hora, Señor, tú limpias nuestro corazón, Señor, limpia nuestro corazón, purifícanos, Señor. Hoy decidimos, Señor, entregarte a ti nuestro corazón, nuestro tiempo, Señor. Padre, para edificar ese templo, Señor, ese templo espiritual que no se edifica solo, Señor. Nuestro espíritu, Señor, no se edifica solo, Señor. Padre, decidimos darte tiempo, Señor, darte espacio, Señor, para estar contigo, para estar con tu palabra, Señor, Padre, para que mientras estamos contigo, tú nos cambies, tú nos liberes, Señor, tú nos sanes, Señor, tú nos bendigas, Señor, y hagas lo que tengas que hacer en nosotros, tú nos uses, Señor, para llevar tu palabra a otros, Señor. Quizás hoy alguna de mis hermanas está sufriendo, Señor, diferentes situaciones, Señor, económico, en el área de salud, matrimonial, no lo sé, Señor, tú lo sabes, pero yo te pido que en este tiempo, Señor, tú abras sus ojos, Señor, y sus ojos puedan ver, Señor, no su necesidad solamente, sino que puedan ver, Señor, la necesidad de otros, Señor, que no te conocen, Señor, de otros que necesitan, Padre, conocerte, Señor, Padre, y tú hoy nos estás despertando, tú hoy nos estás llamando, Señor, los campos están listos, Señor. Tú hoy nos estás sacudiendo, Señor, con tu palabra para que edifiquemos tu templo, Señor, para que trabajemos para ti, Señor. Padre, y aunque no tengamos nada, aunque nuestra casa esté en ruina, aunque no tengamos salud, aunque no tengamos nada, pero si nos ocupamos de ti, tu palabra dice, a partir de hoy yo te bendeciré, Señor. Así dice tu palabra y yo lo creo, Señor, Señor. Gracias por amarnos con este amor tan grande, Señor, que no te cansas, Señor, de mostrarnos tu palabra y tu amor una tras otra, Señor, nos muestras tu propósito y nos llevas a ti. Gracias por esos procesos de dolor, esos procesos quizás difíciles, pero si nos han llevado a ti, Señor, gloria a Dios por eso, Señor, gracias, Señor, porque tú, Señor, eres el todo del hombre. Tu palabra dice que creaste el día bueno y el día malo para que el hombre no halle nada fuera de ti, Señor. Y así dice tu palabra, que tú eres el todo del hombre, Señor. El amarte a ti y el guardar tus mandamientos, Señor. Tú eres el todo del hombre, Señor. Perdónanos si creemos que vamos a encontrar nuestra felicidad, en otras cosas, Señor. No es así, Señor. Solo en ti, Señor, en Cristo, contigo, Señor. Está nuestra plenitud, Señor. Bendigo la vida de cada mujer, bendigo la vida, Señor, de cada líder, de la pastora, de todos, Señor. Les bendigo en el nombre de Jesús, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea trayendo consuelo, Señor. Quizás si han perdido
cosas, Señor, cosas materiales, se han perdido salud por ir en busca de lo material primero, por ir en busca, Señor, de lo secular primero, Señor, que sean consoladas, Señor, y que ellos puedan oír tu voz en esta hora que les dices que si tú decides edificar tu templo espiritual primeramente, el Señor a partir de hoy el Señor te bendecirá. Saca la religiosidad de nuestras vidas. No queremos tener una vida religiosa. Renunciamos a la religiosidad, a la apariencia, Señor. Renunciamos en el nombre de Jesús, Señor. Y que venga la vida en abundancia sobre nosotras. Que venga la llenura de tu espíritu sobre nosotros, Señor. Que venga, Señor, Padre, que fluya tu espíritu, tu poder en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor. Te doy gracias. Amén. Gracias, Señor. Amén.